Cuando te encuentres con este video, muy bien podrías convertirte en uno de los primeros pioneros en pisar Marte, porque la NASA ha vuelto a anunciar oficialmente que dentro de 10 años las huellas humanas aparecerán por primera vez en ese planeta cubierto de polvo rojo. Esto no es ciencia ficción, es un plan real que la NASA está avanzando paso a paso. Pero aquí está la pregunta, ¿es Marte realmente adecuado para nosotros? En el momento en que pises Marte, ¿qué tipo de ambiente hostil encontrarás? ¿Qué desafíos, nunca antes experimentados por los humanos en la Tierra, enfrentarás? ¿Y qué tecnologías asombrosas usará la NASA para ayudarnos a sobrevivir en ese planeta frío, seco y muerto? No te preocupes, en este video, te llevaré a ver por ti mismo todas las verdades que debes entender antes de que la humanidad colonice Marte. Obviamente para colonizar Marte primero tienes que llegar allí sano y salvo. En las mejores condiciones de lanzamiento, se necesitan unos 9 meses para volar de la Tierra a Marte. Puede que no suene mucho tiempo, como tomar un crucero. Pero no debes pasar por alto una cosa. Estos 9 meses no se pasan bajo el paraguas protector del campo magnético de la Tierra, sino que están expuestos directamente al viento solar y a la radiación cósmica. La exposición a largo plazo a esta radiación es muy probable que cause cáncer en los astronautas e incluso puede causar síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer antes de que llegues a Marte. Suena un poco aterrador, ¿verdad? Pero no te preocupes demasiado. La NASA ha considerado durante mucho tiempo medidas de protección. Por ejemplo, agregar materiales ricos en hidrógeno a la carcasa de la nave espacial. O incluso envolver toda la cabina con tanques de agua, porque el agua misma contiene una gran cantidad de hidrógeno. Por supuesto, hay ideas aún más geniales, como crear un campo magnético artificial alrededor de la nave espacial para bloquear por completo la radiación. Pero el problema es que, para realizar esta visión, se necesita un pequeño reactor nuclear para proporcionar una energía enorme. En el nivel actual de tecnología, esto todavía no es muy factible. Sin embargo, cuando finalmente llegues a Marte, podrías sorprenderte al descubrir que Marte no es tan desconocido como lo imaginabas. La Tierra y Marte en realidad tienen muchas similitudes. Por ejemplo, el punto en común más obvio es que la duración de un día en Marte no es muy diferente a la de la Tierra, alrededor de 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Un año en Marte es un poco más largo que en la Tierra, alrededor de 1,88 años terrestres, que son 687 días terrestres. Pero esto es normal para un planeta con una órbita más grande, más lejos del Sol. En todo el sistema solar los cambios estacionales en Marte son los más similares a los de la Tierra. Esto se debe a que la inclinación del eje de rotación de Marte es casi la misma que la de la Tierra. La de la Tierra es de 23,5 grados, y la de Marte es de 25 grados. ¿Qué significa esto? Significa que Marte también experimenta estaciones similares a la primavera, verano, otoño e invierno de la Tierra. Pero los cambios de temperatura en Marte son más extremos, oscilando desde una máxima de 35 grados Celsius en el verano, en el Ecuador, hasta una mínima de 143 grados Celsius bajo cero en los casquetes polares en invierno. La diferencia es enorme. Y similar a la Tierra, Marte también tiene casquetes polares norte y sur. Cada invierno las regiones polares entran en una larga y oscura noche. Pero a diferencia de la Tierra, el invierno en Marte es tan frío que puede incluso congelar la atmósfera en hielo seco, que es dióxido de carbono sólido. Este hielo seco se acumula en la superficie de los casquetes polares, pero los propios casquetes polares todavía están compuestos principalmente de hielo de agua. El tamaño de los casquetes polares de Marte también cambia con las estaciones. Incluso puedes ver los enormes cambios en los casquetes polares del invierno al verano a través de videos cortos. Por cierto, a mí personalmente me gusta especialmente un pequeño detalle en Marte: los misteriosos patrones en espiral en la superficie de los casquetes polares. Los científicos creen que estos hermosos patrones son en realidad causados por el efecto Coriolis. Pero el hielo seco en los casquetes polares no permanece allí para siempre. Cuando este hielo seco se sublima, pasando directamente de sólido a gas, desencadena una reacción violenta que afecta a todo el planeta: las tormentas de polvo. Si solo miras fotos,
Podrías pensar erróneamente que la superficie de Marte es muy tranquila, sin nada más que polvo y rocas dispersas, pero si te quedaras un tiempo, pronto verías una enorme y gruesa pared de polvo levantándose en el horizonte. Podrías pensar que es similar a una tormenta de arena en la Tierra, pero ni siquiera puedes imaginar la escala de esta tormenta. De hecho, no solo engulle una región, ni siquiera un continente, sino todo el planeta. Este tipo de supertormenta de polvo global estalla aproximadamente una vez cada 3 años marcianos, lo que equivale aproximadamente cada 5 años terrestres. Una vez que aparece, el polvo que llega al cielo bloqueará por completo la luz solar durante semanas o incluso meses. Si la humanidad realmente quiere establecerse en Marte en el futuro, este tipo de supertormenta de polvo es definitivamente un obstáculo enorme. Y lo que es más problemático es que, hasta el día de hoy, todavía no tenemos del todo claro la causa de estas supertormentas de polvo. Sin embargo, vale la pena mencionar que Marte no siempre tuvo estas tormentas de polvo globales. Hace miles de millones de años tenía una atmósfera densa, y su superficie era incluso lo suficientemente cálida como para soportar el flujo de agua líquida. Pero a lo largo de los largos años, Marte se secó gradualmente y su atmósfera se escapó lentamente. Ahora, su densidad atmosférica es inferior al 1% de la Tierra. Es importante tener en cuenta que las tormentas de polvo en Marte no comenzaron a aparecer de repente porque se secó. Aunque no hemos entendido completamente la causa de estas tormentas, los científicos especulan que un factor importante pueden ser los cambios extremos de temperatura en Marte. La delgada atmósfera de Marte no puede retener el calor de manera efectiva. Una vez que se pone el sol, la temperatura de la superficie desciende bruscamente. Para tomar un ejemplo extremo, cuando estás de pie en el ecuador marciano, la temperatura a tus pies podría ser de unos cálidos 23 grados Celsius, pero la temperatura en tu cabeza podría ser de solo 0 grados Celsius. Es esta drástica diferencia de temperatura entre el día y la noche la que causa fuertes vientos. Pero a diferencia de la Tierra, el ciclo meteorológico en Marte no es impulsado por el agua sino por el polvo. El polvo en Marte es extremadamente importante. Sin este polvo, las tormentas de polvo globales podrían ni siquiera ocurrir. En este punto, podrías tener curiosidad: ¿cómo entra el polvo en el aire? De hecho, hay muchos mecanismos en Marte. Uno de los más comunes es el diablo de polvo. Marte tiene miles de diablos de polvo cada año, especialmente en primavera y verano. El calor del sol hace que el aire cerca del suelo se eleve rápidamente, formando un área de baja presión. El aire frío circundante se precipita para llenar el vacío, subiendo en espiral, formando un diablo de polvo. A veces, un diablo de polvo puede tener cientos de metros de ancho, y hasta 8 o 5 kilómetros de altura, como una aspiradora gigante, que succiona el polvo del suelo al aire. Además de los diablos de polvo, una forma más común es un fenómeno llamado saltación que ocurre cuando el viento sopla sobre el suelo. Las partículas de polvo en Marte tienen electricidad estática y son difíciles de levantar. En cambio, los granos de arena más grandes son movidos más fácilmente por el viento, pero cuando las partículas grandes son levantadas y vuelven a caer, actúan como pequeños martillos que golpean el suelo, haciendo que el polvo más fino vuele al aire. Una vez que este polvo entra en la atmósfera, la baja gravedad de Marte les permite permanecer allí durante mucho tiempo, incluso lo suficiente como para alimentar la próxima gran tormenta. Una vez que el polvo entra en el aire, puede absorber el calor del sol y liberarlo a la atmósfera. Esto fortalece aún más la formación del viento. A medida que el viento se vuelve más fuerte, envía más polvo al aire, formando finalmente supertormentas de polvo regionales o incluso globales. La buena noticia es que la velocidad del viento de una tormenta de polvo marciana es como máximo de unos 97 km por hora, aproximadamente la mitad que la de un huracán en la Tierra. Debido al aire delgado, un viento así que sople sobre una persona no se sentiría mucho. Las escenas en las películas donde las naves espaciales son derribadas son básicamente imposibles en la realidad. Pero, por otro lado, el verdadero problema con las tormentas de polvo no es el viento, sino el polvo que llega al cielo y que bloquea por completo la luz del sol. Por ejemplo, en 2007,
el rover Opportunity de la NASA se encontró con una supertormenta de polvo sin precedentes en Marte. En ese momento, el brillo del Sol se redujo en un 96%. Para un rover que depende de la energía solar, esto fue extremadamente fatal. El suministro de energía de Opportunity se cortó casi por completo, e incluso estuvo en peligro de congelarse. Afortunadamente, la tormenta pasó gradualmente, y Opportunity finalmente sobrevivió. Pero no todos los rovers tienen tanta suerte. En el mismo año, el rover Spirit también se encontró con el mismo problema. Pero su suerte fue mucho peor. Una gruesa capa de polvo cubrió lentamente sus paneles solares, lo que provocó una disminución continua de su suministro de energía. Finalmente, se atascó accidentalmente en un pozo de arena blanda llamado Troya, y nunca más salió, convirtiéndose en una plataforma de investigación estacionaria, hasta que su energía se agotó por completo y dejó de funcionar. Estas tormentas de polvo marcianas pueden incluso afectar a los satélites que orbitan Marte. Debido a que el polvo que llega al cielo eleva la temperatura de la atmósfera marciana, la atmósfera comienza a expandirse, entrando en la región orbital de los satélites, obligándolos a gastar un valioso combustible para mantener su posición orbital correcta. Imagina que eres un futuro colono de Marte, y de repente te encuentras con una tormenta de polvo global de este tipo. El sistema de suministro de energía solar se bloquearía y los humanos no podrían sobrevivir por mucho tiempo en el ambiente extremadamente frío. Incluso la comunicación con la Tierra se cortaría. En ese momento estaría solo. Afortunadamente, estas supertormentas finalmente perderán su fuente de energía porque bloquean demasiada luz solar, impidiendo que la superficie continúe calentándose. Finalmente se disiparán de forma natural. ¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el viento que sopla en Marte? En realidad, no tienes que imaginarlo tú mismo. En 2018, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, utilizando su sismómetro incorporado, grabó realmente el sonido del viento en Marte. Sin embargo, este sonido es de tono muy bajo, por lo que es mejor escucharlo con auriculares o un subwoofer. Lo que es aún más genial es que no solo grabó el sonido del viento, sino que también capturó claramente las nubes de hielo de agua que flotan en el cielo. Esto nos dio nuestra primera sensación real de que el cielo en Marte también tiene viento y nubes. Aunque la superficie de Marte parece desolada hoy, de hecho hay una pequeña cantidad de vapor de agua en su atmósfera. Pero en general, el ambiente atmosférico en Marte sigue siendo muy hostil. Las condiciones para la habitación humana directa simplemente no existen. ¿Y qué hay del suelo en Marte? Creo que mucha gente ha visto la película The Martian. El protagonista Watney cultivó patatas en Marte usando su suelo. ¿Es algo así realmente posible en la realidad? ¿El suelo de Marte es adecuado para el cultivo? ¿Las plantas cultivadas en Marte serían perjudiciales para el cuerpo humano si se comen? De hecho, el suelo marciano contiene la mayoría de los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, pero también depende de la ubicación específica. Al igual que en la Tierra, algunos lugares tienen suelo fértil, mientras que otros son áridos, pero el suelo marciano es diferente del suelo al que estamos familiarizados. Es más como un montón de roca erosionada que no ha sufrido una modificación biológica a largo plazo. Etiacita latiato descasiato de unos localizado. En 2016, los científicos intentaron cultivar más de una docena de tipos de plantas, incluyendo tomates, guisantes, espinacas y rábanos, en suelo marciano simulado en la Tierra. Los resultados mostraron que estas plantas podían crecer. El rendimiento fue ligeramente inferior, pero fue mucho mejor de lo esperado. Sin embargo, la premisa era que se debía agregar algo de hierba u otra materia orgánica al suelo como fertilizante. De lo contrario, estas plantas no durarían mucho. Pero hay otro problema. El suelo marciano contiene una gran cantidad de perclorato de calcio. Consumir demasiada de esta sustancia es tóxico para el cuerpo humano, y también puede dañar a las propias plantas. Sin embargo, el perclorato de calcio no es del todo inútil. Puede absorber la humedad del aire y liberar oxígeno. Esta es en realidad una gran noticia para la futura colonización humana de Marte. En el futuro, cuando cultivemos plantas en Marte, no será solo por autosuficiencia alimentaria,
sino también porque las frutas y verduras frescas son ricas en antioxidantes, que pueden mejorar el estado de ánimo humano e incluso ayudar a resistir la radiación espacial. Así que si realmente quieres convertirte en un agricultor marciano cualificado en el futuro, el problema del suelo es una cuestión clave que debe resolverse. Por supuesto, para sobrevivir en Marte durante mucho tiempo no basta con saber cultivar. También es necesario utilizar diversas tecnologías avanzadas para superar el duro entorno de Marte. Por ejemplo, la delgada atmósfera de Marte. En el pasado, la gente siempre pensó que era imposible volar en un lugar así. Pero la NASA no creyó en eso. Construyeron un pequeño helicóptero marciano llamado Ingenuity. Es particularmente ligero y utiliza palas de fibra de carbono. En solo 3 años, ha volado con éxito 72 veces y ha tomado muchas fotos impresionantes de Marte. Esto demuestra que mientras la tecnología se utilice en el lugar correcto, todo lo imposible puede volverse posible. Además de los helicópteros, hay una forma aún más genial de explorar: enviar robots. Probablemente hayas oído hablar de los rovers Spirit, Opportunity y Perseverance, e incluso del rover Zhurong de China. Todos estos rovers tienen 6 ruedas, son altos y son adecuados para la exploración a larga distancia. Pero el problema es que pueden atascarse fácilmente en terreno blando. Por ejemplo, Spirit se atascó y nunca más salió. En este punto, las ventajas de los robots con patas como Spot, desarrollado por Boston Dynamics, se hacen evidentes. Un perro robot de 4 patas no solo puede escalar obstáculos fácilmente, sino que también puede alcanzar velocidades de casi 6 km por hora. Tiene IA inteligente. Solo tienes que decirle el destino y puede planificar la ruta por sí mismo. También puede evitar obstáculos de forma autónoma e incluso levantarse si se cae. La NASA incluso planea enviar un equipo de robots como Spot en el futuro para explorar de forma autónoma las cuevas de Marte. Porque las cuevas pueden preservar bien información valiosa e incluso pueden preservar rastros de microorganismos. Lo más importante es que las cuevas también pueden bloquear eficazmente la radiación, e incluso pueden convertirse en el mejor hábitat para la colonización humana en el futuro. Es solo que el entorno de estas cuevas es desconocido y complejo, y las señales serán bloqueadas por las rocas. Esto requiere que los robots tengan la capacidad de explorar de forma completamente autónoma. Pero por otro lado, los humanos que realmente se establecerán en Marte en el futuro deben ser completamente autosuficientes. Piénsalo, incluso hacer una llamada telefónica a la Tierra llevaría al menos unos minutos. Por no hablar de las emergencias, nadie puede tomar decisiones por ti. Tienes que depender de ti mismo para todo. Si los colonos aterrizan con éxito en Marte, ¿dónde vivirán? Podría ser en las regiones de los casquetes polares, o en un lugar como el cráter Korolev. Incluso podrían optar por estar cerca de la capa de permafrost subterráneo. Después de elegir un lugar, también tienen que construir casas por adelantado utilizando robots, por ejemplo, utilizando la tecnología de impresión 3D, para construir casas directamente del suelo marciano mezclado con hielo de agua, y luego cubriéndolas con una gruesa capa de suelo para bloquear la radiación. Cuando los colonos lleguen realmente, también tendrán que resolver el suministro de agua, aire y alimentos, por ejemplo, produciendo oxígeno a través de la electrólisis del agua, extrayendo agua potable del hielo y al mismo tiempo cultivando. Todo esto junto puede formar una colonia verdaderamente autosuficiente. Por supuesto, la vida en Marte definitivamente no será fácil. Permanecer en un espacio confinado durante mucho tiempo, llevarse bien con las mismas pocas personas todos los días y una dieta monótona causarán un gran estrés mental. Y el entorno de baja gravedad también traerá graves problemas de salud, como osteoporosis, atrofia muscular e incluso afectará la visión. Sin embargo, a pesar de las dificultades, cada vez que la NASA recluta públicamente voluntarios para la colonización, los solicitantes siguen siendo numerosos. Después de ver todo esto, ¿crees que la humanidad podrá finalmente establecer una colonia en Marte? ¿Estás dispuesto a ser uno de los primeros exploradores de Marte? ¿O estas dificultades ya te han asustado? En cualquier caso, este día puede llegar antes de lo que crees. Quizás incluso en nuestra vida.